Bienvenidos a otro episodio de Filosofía Crítica. En esta oportunidad vamos a charlar con el economista, autor del libro Falacias Libertarias, Guido Agostinelli. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos nuevamente. Me alegro. Bien, vamos a conversar un poco. Más que nada quería preguntarte sobre tu libro. Eh, ¿Qué te llevó a escribirlo? Y básicamente, ¿cómo entra tu obra en este contexto específico de la Argentina, donde, bueno, justamente hay Sí. una especie de auge liberal libertario? Sí, a ver, lo que me llevó a escribir el libro en realidad se remonta primero a las primeras apariciones públicas de Milei en el año 2018, o para ser más preciso, incluso antes. A ver, incluso antes a mí la escuela austríaca siempre me había llamado mucho la atención como escuela económica. De hecho, varias de las cosas que usé para el libro eran apuntes que tenía anotado yo acerca de la descripción de esta escuela austríaca. ¿Por qué? Porque a mí siempre me había parecido una escuela muy utópica, muy poco pragmática, ¿no? Y totalmente irrealizable en la economía. Entonces, a mí siempre me había llamado la atención. Después también la escuela de Chicago, sí, que tiene un poco más de preponderancia en la academia. También siempre me llamó la atención el caso de Friedman. De hecho, yo cuando doy clases en la facultad, damos las clases de Friedman y complementamos, pero con muy poquito, de la escuela austríaca, porque realmente es marginal. Pero lo que hacemos sí es Friedman, que es de la Escuela de Chicago, que es también otro de los economistas admirados por Milei, damos clases sobre ese tema. Con la irrupción de Milei en los medios y tratar de poner, digamos, de poner en el centro de escena estas escuelas, me pareció que era interesante, que era un proceso llamativo. Y a su vez iba viendo, con el correr de las clases que iba dando y con el contacto que iba teniendo en general, fui viendo que el sentido común se fue volviendo cada vez más proclive a estas ideas. Entonces me pareció que era necesario escribir el libro. Así que el libro yo lo empecé a escribir más de un año antes de publicar el libro, desde ya. Y obviamente Milei creo que ni siquiera recuerdo exactamente si ya se había lanzado como presidente o él había dicho ya que quería ser presidente, digo, pero no era con una intención electoral. Esto lo aclaro porque de vez en cuando viene algún paracaidista libertario y me dice, escribiste esto en campaña. Ahora me dicen, escribiste esto porque arrancó el gobierno de Milei. No, no, nada que ver. De hecho, a mí era algo que me preocupaba independientemente del resultado electoral. Igual, de todas maneras, el resultado electoral no me sorprendió, vamos a decirlo así, del todo, porque era un proceso que yo veía que se iba creciendo mes a mes, año a año. Entonces me pareció algo que en el marco de lo posible, contrariamente a lo que planteaban muchos analistas económicos y políticos que no le veían ninguna posibilidad al gobierno de Milei. Así que en todo ese contexto escribí el libro, lo publiqué, salió publicado la primera edición, si no me falla la memoria, es en mayo del año pasado, o sea que Milei todavía seguía tercero cómodo en las encuestas, o sea que no hay una cuestión de, o sea que Milei podría haber salido tercero y yo publicaba el libro igual y me parecía interesante igual. Bueno, después el libro fue tomando más forma y más relevancia, tuve muchísimas presentaciones, creo que más de 60 presentaciones por distintos lugares, ahora fui a Paraguay, Uruguay, Chile, a Uruguay estoy yendo este lunes, perdón. Entonces, estoy haciendo toda una gira también por el interior del país y bueno, tomó una relevancia mucho mayor cuando fueron las elecciones, porque lógicamente era una herramienta que mostraba por qué todo el ideario libertario, todo el ideario de Milei se sustenta en falacias. Así que bueno, yo pienso que con la segunda parte de tu pregunta, que es cómo se inscribe esto en lo que está pasando en la actualidad, bueno, básicamente se ven reflejadas esas contradicciones que marcamos en el libro en la gestión. O sea, es tan contradictorio lo que ellos plantean que uno ve marchas y contramarchas constantemente, ve intervención estatal, porque básicamente es un experimento, es algo que no tiene sustento. Al no tener sustento, cuando vos lo llevas a la práctica, te empezás a contradecir o bien empezás a tener resultados malos. Cualquiera de las dos cosas puede pasar, o podrías tener eventualmente resultados buenos, pero podría ser un hecho fortuito, no por la misma teoría económica en sí misma. Claro, no es que se va a confirmar de algún modo la teoría.
Lo curioso es que ellos presentan, más que los defensores de la escuela austríaca, la presentan como una teoría dura, científica. Eh, ¿Cuál sería o una de las principales falacias sostenidas por esta escuela? Uf, son muchas porque realmente está todo sustentado en base a falacias, ¿no? Pensá que en el libro yo alguna vez hice algún conteo y encontré unas 30, ¿no? Yo no es que pongo falacia uno, falacia 2, ¿no? Pero digo, si más o menos recorres todo el libro, decís, bueno, por lo menos acá hay unas 30. Eh, a ver, hay mucho de construcción hacia el hacia atrás, o sea, la construcción épica. Yo creo que si uno tiene que pensar, bueno, es tan importante eso en lo discursivo como en lo propositivo, ¿no? En lo discursivo hay una gran falacia, digo, porque ayer fui al acto de Milei, digo, para ver como un espectador más, a ver qué era lo que decía, cómo era el público que ¿Fuiste al acompañaba. Luna? Sí, fui al Luna Park. Oh, Eh, la verdad que nunca había ido a un acto, así que dije, bueno, voy a ir. Eh, pero en definitiva, lo que él arrancó diciendo, digamos, es esta cuestión de nuevo, hace una simplificación extrema, que yo la llamo falacia de la falsa equivalencia, que es justamente, él lo que hace es decir que el capitalismo es liberalismo. Entonces empieza a atribuirle todas las ventajas del capitalismo, que hay algunas que también las podríamos discutir. Digo, sobre esto hay muchísima discusión si el capitalismo fue beneficioso para la sociedad o no. Yo pienso que a grandes líneas sí, ¿tá? Esto quiero hacer la distinción, pero no creo que como lo presenta Milei, que sea una cuestión de erradicación de la pobreza. ¿Por qué? Porque esa medición que ellos hacen de la pobreza es bastante endeble, porque toman un valor fijo, entonces si vos ganás más de ese valor fijo, ya dejás de ser pobre. Bueno, y como podemos ver, el mundo es muy diverso y un dólar en Argentina no es lo mismo que un dólar en Ruanda o que un dólar en Alemania. Son contextos muy difíciles. Entonces, esa simplificación que ellos hacen es muy extrema, a mi modo de ver, es poco científica. Pero más allá de eso, digo, incluso si estuviésemos de acuerdo en que el capitalismo trajo progreso, que incluso hasta Marx estaría de acuerdo en que el capitalismo trae progreso, a lo que voy es, ellos lo que dicen es que ese progreso se debe al liberalismo, lo cual es mentira, porque se contradicen en sí mismos, vos ves a veces algunos discursos que dos frases en adelante ya hay una contradicción, que es, dice que las ideas socialistas están cooptando Occidente o están cooptando el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, si las ideas socialistas son las que están cooptando el mundo y cada intervención hacia cada Estado socialista, entonces llegamos a la conclusión lógica de que entonces el socialismo es el que hizo que se erradique la pobreza o que la pobreza esté bajando. Con lo cual te das cuenta ahí en sí mismo que es un absurdo, por eso digo que es una falsa equivalencia. Se trata de apropiar de todas las ventajas teóricas del capitalismo, cuando el capitalismo, en su inmensa mayoría, fue un capitalismo intervencionista, no liberal y mucho menos libertario. Claro, o sea, muchísimo menos. O sea, de hecho, los estados están presentes. De hecho, cuando uno ve incluso el gráfico que ellos muestran, que es un gráfico de Max Rosser, un académico de la Universidad de Oxford, que muestra la caída de la pobreza, la teórica caída de la pobreza, vemos que donde más se acelera esa caída es entre los 50 y los 70, que es donde se produce el estado de bienestar, sobre todo en Europa, en los países centrales, donde hay una mayor intervención estatal. Por ende, yo pienso que arrancando de esa falacia, ya se arranca mal, arrancan con el pie izquierdo, porque ya empiezan a contar la historia en forma distorsionada. Por ende, te puedes imaginar a partir de ahí las conclusiones que sacan. Pero después, en general, en cómo llevar la economía, como para ir a los grandes trazos, esta cuestión de que no intervenir mediante el Estado es beneficioso es falso, porque lo vemos incluso en los principales casos de éxito. Y de nuevo, tendríamos que definir éxito. En el libro lo que tratamos de hacer para no ir tanto con discusiones filosóficas. Lo que tratamos de hacer es tomar como válido un segundo lo que ellos dicen, o tomar como válido algunas premisas sencillamente para hacer el ejercicio, ¿no? Pero bueno, en definitiva, si uno dice, bueno, ¿qué países son los países exitosos? Uno puede tomar distintos criterios, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el PBI más grande del mundo? Entonces ahí decís Estados Unidos, sería un país exitoso. Bueno, Estados Unidos tiene una historia de intervención fenomenal, tiene déficit fiscal hace más de 20 años. O sea, lo que ahora están diciendo que es el peor de los males, lo tiene hace 20 años. Tienen en este momento el plan de infraestructura más grande de toda su historia, tienen las familias endeudadas, en fin, tienen un modelo súper keynesiano, vamos a decirlo así de alguna manera. Más keynesiano que incluso lo que propuso Keynes, ¿no? Porque Keynes proponía que los déficits tenían que ser provisorios y no permanentes, y Estados Unidos prácticamente tiene un déficit crónico. Pero bueno, después uno me podrá decir, no, bueno, pero Estados Unidos no, porque bueno,
relativamente no está creciendo a grandes tasas y qué sé yo, bueno, uno podría decir eso. Entonces te vas al el caso de ¿cuál fue el país que más creció estas décadas? Bueno, China. Entonces China te encontrás con que tiene el Partido Comunista a la cabeza, que tiene una administración centralizada del Estado para guiar toda la economía, no podés ir mañana y ponerte una industria donde se te ocurra, no, sino que hay provincias donde uno tiene que instalar, según la actividad, su industria, se tiene que adaptar a ciertas reglas, a un plan quinquenal que tiene el gobierno chino, en fin, tiene que perseguir los objetivos que plantea el gobierno central. O sea que también, no, claramente no es libertario China, ¿no? Y bueno, después uno podría usar otro criterio, que a mi modo de ver es el apropiado, que es dónde mejor se vive. Entonces uno podría decir en Europa, más precisamente en los países nórdicos. Y bueno, y en los países nórdicos es la gran antítesis de las ideas libertarias, ¿no? Tenés una mayor presión, tenés de las mayores presiones impositivas del mundo, tenés 1 de cada 3 o 1 de cada 4 trabajadores, depende del país, son empleados públicos. Tenés empresas estatales en todos los rubros, en energía, energías renovables. Incluso en Suecia tenés el caso de que la empresa proveedora de bebidas alcohólicas que monopoliza la venta de bebidas alcohólicas es una empresa estatal, o sea que imaginémonos, ¿no? Hay una intervención estatal por donde se lo quiera mirar y es donde se reportan los mejores resultados. Bueno, en definitiva, no hay un caso libertario. O sea que las falacias son muchas, digo. Prácticamente es toda una teoría basada en falacias. Hay muy pocas verdades ahí. Entonces, a mí me resulta siempre difícil elegir la más grave o la más relevante. Sí, totalmente. Por ejemplo, este mantra de la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Cuán cierto es? No, bueno, ahí claramente, a ver, sí, de hecho, si tuviese que elegir, ahora que lo pensamos así, quizás esa es la que tiene una partecita de verdad, vamos a decirlo así. A ver, claramente llevado al extremo, si vos tenés una economía en la cual vos tenés una determinada cantidad de bienes y una determinada cantidad de dinero circulante, y yo te digo, vamos a apelar a la lógica, no estoy apelando a que nadie acá sea, ni los que nos ven, que sean grandes economistas, ni nada por el estilo. Y yo te digo, vengo y empiezo a imprimir billetes y los empiezo a tirar en la economía. Entonces, naturalmente, por la ley de oferta y demanda, uno lo que podría pensar es, el valor de ese billete cae, porque tenés una mayor oferta, ante la misma demanda, cae el precio, como sucede con una remera o como sucede con cualquier bien de la economía. Esto tiene parte de verdad. Yo lo que cuestiono es que esa relación no es estrictamente proporcional, o sea, no es que yo tiro un 20% más de emisión monetaria y entonces puede tener un 20% de inflación, ¿no? Porque ellos se basan en una teoría, que es la teoría cuantitativa del dinero, que habla de una relación bastante directa en esta cuestión. Yo en eso no creo. Yo lo que sí creo es que genera tensiones hacia el aumento de precios si vos artificialmente emitís dinero. Ahora, hablar de que esto siempre y en todo momento y que es la única causa, para mí es completamente falso. De hecho, en el libro está bastante explorado. Hay por lo menos 7 grandes explicaciones de la inflación. Y vayamos a cosas bien concretas. A ver, con las prepagas, ¿por qué tuvieron que dar marcha atrás con las prepagas? ¿Por qué le tienen que pedir al supermercado que retrotraiga los precios o que presente los precios de otra manera? Eh, bueno, en definitiva, todas las intervenciones que se van dando en la economía con respecto a los precios. Había otro caso más de precio, pero bueno, ahora me lo estoy olvidando. Digo, prepagas, supermercados. Bueno, y ahora, perdón, ahí me acordé. El tema de las tarifas, que ahora deciden, después del aumento, no seguir con el cronograma de seguir liberándolas. O sea que las tarifas también las tenemos restringidas. Entonces, en definitiva, bueno, si uno dice, bueno, si la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, ¿qué me importa? Que se vayan esos precios a donde se vayan. Total, no va a haber inflación, o como ellos supuestamente no están emitiendo, lo que tendría que provocar es que haya una baja de la inflación de todas maneras. Y bueno, y evidentemente me parece que Caputo es un poco más pragmático y lo que hace es darse cuenta de, bueno, ok, no podemos liberar todo porque acá se genera un problema. Entonces la demostración, por eso insisto con esto, ¿no? La demostración de que es una falacia eso, ya olvídate la cuestión lógica que está explorada en el libro, está recontra explorada en el libro, sino que ahora nos vamos profundizando esta falacia con la realidad, ¿no? Entonces, porque si sencillamente fuera como ellos dicen, no tendría que haber intervención. Si ellos dejan de emitir, fin, ¿no? Ya está. Ya debieran encontrar. Ellos hablan del rezago, ¿no? Que puede durar 6 meses, la emisión pasada, de 6 a 18 meses, bla. Pero bueno, en definitiva, si van restringiendo la emisión, en algún momento van a encontrar ese equilibrio deseado,
cosa que claramente no es así. La inflación se puede regir por múltiples aspectos. Es la famosa teoría del helicóptero de Friedman, ¿no? El helicóptero llueve plata y, Exacto. bueno, se inyecta dinero en la economía, y, en fin, la famosa demanda de dinero. Y curiosamente el gobierno está creo que en emisión récord últimamente. Sí, ahí Emite lo que mucho ocurre, dinero. sí, ahí lo que ocurre es que hay que abordarlo bien ese tema. Yo entiendo que se dice mucho con el tema de la emisión, pero a ver, la emisión en realidad lo que ellos consideran es que no tiene que haber emisión en términos reales. O sea, que ellos están emitiendo menos que la inflación que hay. ¿Esto por qué es? Bueno, primero porque levantaron mucho la inflación, desde ya. Y segundo, porque están pagando tasas de interés, por eso la importancia de la tasa de interés está baja, que hicieron que esta vez parece que se pasaron de rosca, porque tenemos este levantamiento que se está dando en el Blue. Básicamente, como para que se entienda, es uno cuando en Argentina, simplificando mucho las variables que uno tiene de inversión, uno lo que tiene es la tasa o el dólar. Vamos. Si vos me ofreces una tasa muy alta, yo lo que hago es me voy a tasa, o sea, me voy a pesos. Lo pongo en un plazo fijo o en lo que fuera que me dé una tasa en pesos. Si vos no me ofreces una tasa buena, ¿qué es lo que pasa? Voy y ahorro en dólares, ¿no? Entonces, por eso siempre es tan importante la tasa de interés que determina el Banco Central, ¿no? Esto siempre es un dato importante. Lo que vino siendo, te diría que casi lo único exitoso que viene haciendo Milei, o una de las pocas cosas exitosas que viene haciendo Milei, fue ir bajando la tasa y que no se le vaya al dólar, ¿no? Porque vieron que fuimos bajando la tasa y el dólar no se disparó. Bueno, fue exitoso hasta recién, ¿no? Ahora hay una levantada del dólar, ahora vamos a ver qué hace el gobierno. Sin lugar a dudas, yo diría intervenir ya, pero aparentemente no lo está haciendo, esperemos que lo haga. De nuevo, una vez más nos vamos a encontrar con la realidad, ¿no? En la cara. O sea, ellos van a tener que decir, bueno, okay, que el mercado lo ajuste, entonces ahí nos podemos ir a un valor del dólar que desconocemos, porque el mercado también está compuesto por expectativas, está compuesto por temores, digo, por todos los componentes que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Entonces no sabemos cuál va a ser ese equilibrio, o bien podría intervenir el gobierno, por ejemplo, con los dólares financieros. No me quiero volver muy técnico, pero digo, haciendo que las liquidaciones de las exportaciones, que hoy en día se liquidan 80% al oficial y 20% a los financieros, se le podría dar de que se liquiden los financieros un 30 o 40% más. Y entonces eso podría hacer que bajen los dólares financieros y en consecuencia baje el dólar blue. Pero bueno, eso no lo sabemos. Vamos a ver qué va a definir el gobierno, si se queda con su dogma o empieza a intervenir, que sería lo ideal, que lo haga. Y que sería ideal más que lo haga, que se convenzan de que la intervención es algo positivo. Siempre y cuando la intervención obviamente sea en favor de los intereses de la grande mayoría, ¿no? Cosa que no van a hacer porque, bueno, el plan económico que presentan es para la gran burguesía argentina fundamentalmente, que son los que aplauden la motosierra, la licuadora, etcétera. Siguiendo con el tema de inflación, uno de los proyectos del gobierno, no sé si sigue en pie o qué pasó con eso, es la dolarización. Mm. ¿Elimina, erradica la inflación, la dolarización? Mirá, no, primero no sabemos si lo va a implementar, eso es una gran, bueno, justo hoy me llamaron también a la mañana de un medio de España y también me preguntaban por este tema porque tuvo bastante resonancia en el exterior, el tema de la dolarización. Y bueno, a veces los economistas tenemos que aprender a decir que no sabemos, porque es la verdad, a veces digamos, no, yo la verdad no sé si va a implementar la dolarización, esa es la verdad. Ahora, eh, acerca de tu pregunta de si elimina la inflación, tampoco, digamos, es una ciencia social, ¿no? Lo que sabemos es que podemos tomar experiencias. En Ecuador, el primer año de la dolarización, la inflación estuvo cercana al 100%, un poquito menos, 90 y pico por ciento el primer año. O sea que no te asegura la erradicación de la inflación en el corto plazo. Sí puede ser que te asegure la baja de la inflación efectivamente a lo largo del tiempo. Que a su vez también es muy probable que uno termine replicando la inflación en realidad de Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad lo que vos haces no es eliminar tu banco central, sino que dependés del Tesoro de Estados Unidos. Por ende, tenés un reflejo de esa inflación. Y ahí, bueno, hay que ver, depende, no es radical la inflación, no, digamos, vamos a ver qué inflación tiene Estados Unidos, que siempre tiene una inflación moderada, digo. En definitiva, pienso que es un plan que puede ser exitoso en términos de mediano plazo para erradicar la inflación, pero sin lugar a dudas va a ser a costa de un ajuste más profundo que el que estamos teniendo ahora. Por lo cual,
¿para qué, no? Nosotros en economía siempre mencionamos el silencio de los cementerios, que me parece que es lo más gráfico para ver lo que es la estabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo genero estabilidad? Bueno, sí, nos morimos todos, o vamos a un cementerio y no hay actividad, no hay nada, y está estable, ¿no? Porque está súper estable, ¿no? Los cementerios son súper estables. El tema es ese, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con el déficit, superávit, ¿no? Esta cuestión de, bueno, no, hay que llegar al superávit. Y es una cuenta matemática. Al ser una cuenta matemática, el superávit siempre puede llegar. A ver, yo siempre lo pongo en ridículo porque me parece que es para que la gente más lo entienda. Porque me parece que incluso la oposición está desconcertada en este sentido, ¿no? Porque le dice, no pagás todos los servicios. Y en realidad está bien, es cierto, no está pagando los servicios de CAMES, o sea, los servicios de los proveedores de energía, pero no es el punto central, a mí me parece ahí. Porque si yo te dijera mañana que las jubilaciones van a ser cero, que no se pagan más jubilaciones, ¿vos tenés superávit fiscal? Sí. Entonces, lo que hay que criticar es la brutalidad del ajuste, ¿no? Que se hayan ajustado un 30% las jubilaciones, la jubilación mínima un poco menos fue el ajuste, menos mal, pero el resto de las jubilaciones fue más de un 30%. Entonces, decís, che, claro, así te cierran las cuentas. ¿Por qué? Porque es una cuenta matemática. Ingresos menos egresos. ¿Podés hacer que te cierre? Por supuesto. Agarrás los egresos, los eliminás, listo. Pero ¿cuál es la gracia? Ahí no, ¿para qué fuiste elegido gobierno? No para hacer una cuenta matemática que puede ser alguien sentado en un Excel. Fuiste elegido gobierno justamente para tener un poco más de imaginación, un poco más de ideas, un poco más de lo que fuera que sea necesario para construir si vos crees que ese es el ajuste que tenés que hacer, bueno, para hacer un ajuste, pero lo que sea lo menos perjudicial para la población en general, cosa que claramente no se está dando y ningún indicador está hablando de eso. Incluso el Fondo Monetario le está diciendo al gobierno, a ver, muchachos, es demasiado lo que están haciendo y ni siquiera le tiran un mango, no sé, al jubilado, al laburante, nada. Los salarios, si hay algo que está planchado, como dicen, ¿no? Este mantra nuevo de que los precios estaban pisados, eh, si hay algo que está planchado son los salarios y las jubilaciones. Eh, si alguien viene y te dice, no, porque los precios estaban pisados, ¿vos qué le respondés? Sí, a ver, claramente había cierto control sobre los precios, y eso, digamos, es una realidad. Pero bueno, digamos, es parte justamente de la función del Estado. A mí me parece que ningún Estado, y me parece que eso fue parte también de los errores del gobierno anterior, ningún plan antiinflacionario, en eso sí puedo encontrar una coincidencia con el pensamiento libertario, puede consistir en pisar los precios. Empecemos por ahí, ¿no? O sea, por lo menos dentro del capitalismo, ¿no? Dentro del capitalismo, que vos te propongas que precios cuidados, precios máximos, precios justos, el nombre que querramos, te va a controlar los precios es un error. Lo que sí te puede servir esos mecanismos, pues ahí sí disiento con los libertarios, ¿no? En esta segunda parte, te puede servir para ir a un plan de desinflación más consistente. Entonces, en el entretiempo, para evitar que haya estos reacomodamientos de precios siempre al alza, ¿no? Uno lo que puede decir es, bueno, pará, con estos precios mantenémelos o aumentá este mes, este otro mes, pero siempre acompañado de un plan antiinflacionario mucho más grande. O sea, es una herramienta más. Vos no podés fundamentar todo tu plan antiinflacionario en eso. Y lo que pasó con el último gobierno, y sobre todo en el último año, fue eso. Entonces, ¿por qué? Y porque suele salir mal. ¿Por qué? Porque siempre el empresario va a tratar de encontrar la manera para evadir esto, ya sea entregando menos mercadería o ya sea haciendo distintos artilugios, como ya vimos en la góndola en Argentina, somos expertos en esto, ¿no? Le cambian un poquito de gramaje, entonces ya no entra dentro del precio cuidado y entonces es otro producto y entonces te lo pueden poner muchísimo más caro, el otro producto lo empiezan a desabastecer. Por eso digo, dentro del capitalismo, ahora, si uno piensa en un gobierno totalitario, capaz que encuentra la manera y hasta ahí. También uno podría decir, bueno, se va a generar un mercado negro en el cual se van a comercializar los bienes y demás. Que un poco es lo que pasó, y ya parece que lo está pasando por alto, en Venezuela, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, los precios efectivamente tenían algunas restricciones, no completamente. Aparte, también habría que definir pisados y precio real y demás, ¿no? Porque las empresas también han reportado ganancias. No es que se les hizo pisar los precios y se fundieron las empresas, porque ahí sí sería grave.
Y eso es lo que también ahí tenés otra gran falacia que usan los libertarios, ¿no? O sea, esta cuestión de la restricción de precios, lo que hizo fue fundir. Mentira. No, no, las grandes empresas que proveen al supermercado no fundieron a nadie con esto. O sea, que el acomodar los precios, lo que hizo no fue fundirlas, sino claramente sí debe haber tocado un poco su margen de ganancia desde ya. Pero eso no ocurre, es como el gran verso con el tema de la nafta, ¿no? Que nos estaban 300 pesos, bueno, ahora que la tenemos por 1000 más o menos, el litro de nafta súper, y bueno, y decían, bueno, no se puede sostener a 300 pesos, bueno, y PF se sostenía, daba balances positivos a 300 mangos, ahora hacía falta que se vaya a 1000, no, claramente no, o sea, ahí están yendo por otros intereses, pero claramente, digamos, sí, había un control de precios que a mi modo de ver debía ser acompañado por un proyecto mucho mayor. Sí, totalmente. Nada, una pregunta que me surge a todo esto. ¿Puede haber libre mercado, así como lo piensan ellos, en una economía tan monopolizada como la Argentina, por ejemplo, donde las alimenticias controlan, acaparan todo el mercado y Molinos Río de la Plata, no sé, produce 5 marcas distintas de fideos y las produce todas Molinos Río de la Plata? Eh, ¿Cómo entra ahí este discurso de la desregulación, la libertad? O sea, si no hay competencia por el lado de la oferta, es medio jodido hablar de libertad de mercado. Sí, a ver, si querés te contesto como libertario y después te contesto lo que pienso, pero digo, a ver, como lo que te diría un libertario, lo que vos estás planteando es, primero, los monopolios te van a decir que no necesariamente son malos, ¿no? O sea, te va a decir, bueno, ok, si realmente ellos lograron bajar el precio y darte un buen bien, y entonces la gente terminó optando por esa empresa que después se terminó monopolizando el mercado, en parte es porque hizo las cosas bien y te ofrece algo mejor que el resto. Entonces, de esa óptica, bueno, ellos dicen, bueno, no están mal los monopolios, que eso es un poco lo que cuenta ahora en su libro Milei, y que ayer en la presentación hizo bastante hincapié. Y a su vez lo que te va a decir es, bueno, ok, en realidad si vos tenés una economía completamente abierta, una empresa que concentre gran parte de la economía o un sector de la economía, no sé, los fideos, por ejemplo, bueno, no va a poder pasarse de rosca, vamos a decirlo así, porque va a venir otra afuera que la puede destronar, vamos a decir así, ¿no? Podría venir una empresa, no sé, uruguaya, paraguaya o lo que fuera, y decir, bueno, ok, acá entraron los fideos y empieza a competir. Lo cual, bueno, ahí hay varias cuestiones para decir. Primero, eh, primero, la concepción que ellos tienen de los monopolios, de que es el monopolio, es el que te ofrece el mejor bien al más bajo precio, es falso. ¿Por qué? Porque básicamente lo que termina pasando en la realidad, y eso es lo que Milei es increíble, porque lo sigue repitiendo, y nadie lo frena, o no sé, o porque como todo lo que lo entrevistan, salvo raras excepciones, son adeptos a lo que él piensa, nadie le dice, che, pero pará, hasta en un punto podríamos estar casi todos de acuerdo con que si un monopolio me ofrece un menor precio, y hace un salto de innovación, estamos todos de acuerdo, está bueno, porque él pone el ejemplo de las velas y que de golpe vos tocas una tecla de luz y tenés luz. Entonces, sí, che, está bien que haya un monopolio y que las empresas de velas se fundan porque vino la luz eléctrica, ¿no? Suena. Vos decís, bueno, está bien, pero esos saltos innovativos pasan todo el tiempo, los monopolios se generan por esos saltos de innovación todo el tiempo. O sea, de nuevo, agarra la excepción y la pone como regla. La regla es que viene una empresa de afuera o viene una empresa más grande y compra la más chiquita. Y no me ofrecieron ni un menor precio, ni un mejor servicio, ni nada. Sino sencillamente tuvo más capital para comprar otra empresa. Entonces esto no lo aborda y él habla de los monopolios como en una bola teórica, en un humo teórico que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces lo primero que hay que decir es eso. Los que están concentrados no es que me ofrecieron un mejor servicio. De hecho lo podemos ver, a ver, pensá en la cerveza. Nadie piensa que la cerveza más consumida en Argentina es la cerveza más rica, o muy poca gente lo debe pensar. Y sin embargo, hay un montón de microemprendimientos de empresas chicas que no pueden romper ese monopolio, producto de que, bueno, de que en realidad no tienen el capital, no tienen la capacidad de poder eh, distribuir, o sea, de hacer toda la logística en el país acerca de esa cerveza. En fin, en definitiva, hay un montón de factores que no tienen que ver con el menor producto de mayor calidad y menor precio. De hecho, he consumido también cerveza de menor precio y de mejor calidad, digo, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. Con lo cual ahí la teoría queda bastante desbarrancada, vamos a decirlo así. Pero bueno, a su vez ellos hablan de esta apertura y esta apertura a su vez que podría generar este equilibrio de competencia, lo cual puede ser cierto,
lo que trae en realidad también es la destrucción, o sea que estamos en una trampa, ¿no? Si uno dijera, bueno, ok, en realidad estas grandes monopolios abramos todo el mercado. Bueno, el problema es que dentro de esas empresas monopólicas hay laburantes. Entonces, si también esas empresas concentradas, vamos a decirlo así, no monopólicas, pues siempre el monopolio estrictamente es una sola empresa, ¿no? Vamos a decir empresas concentradas, oligopolios. Entonces, lo que puede ocurrir es que, lo que va a ocurrir es si vos abrís la economía completamente, bueno, es que encima esas empresas que ya fijan precios más altos, que traen un perjuicio social, porque fijan los precios más altos a raíz de su capacidad de poder fijar esos precios más altos, lo que ocurre es que encima se destruyen esas empresas, lo cual terminás con una gran cantidad de desempleados. Lo cual, digo, no cierra, es una destrucción por todos los frentes, ¿no? Y acerca de lo que vos me preguntabas del libre mercado, bueno, la libre competencia es un ejercicio teórico, nunca hay libre competencia, ¿no? Nunca, eso también. Incluso esto lo dicen muchos autores, incluso más afines a la ortodoxia. Digo, mercado perfecto es prácticamente imposible. Siempre va a haber uno que trata de concentrar más, siempre va a haber uno que va a falsear la información que da sobre el producto. No, un mercado para que sea de competencia perfecta tiene que haber, por ejemplo, información perfecta. O sea, yo tendría que saber cuando compro un producto exactamente todos los beneficios de ese producto. Y eso no ocurre, porque de hecho está la publicidad, ¿no? Entonces, eso hace que la competencia perfecta nunca se dé. Lo único que uno puede tener es mayores grados de libertad en un mercado o menores grados de intervención, vamos a decirlo así. Sí, la verdad que rara vez me ha pasado de que venga un liberal libertario y me defienda los monopolios. Yo sé que eso Milei lo toma de Rothbard, que lo leyó en algún momento, creo que en 2013, por ahí, y fue como que cambió su mirada en torno a la cuestión de los monopolios. Sí. Y hablando de monopolios y de libertad de mercado, hay un capítulo del libro, que es el capítulo 2, que se llama El Libertarianómetro, donde te ocupás, por ejemplo, del índice de libertad económica, tan citado por distintos referentes de estas corrientes. Eh, ¿Cuán cierto es ese índice de libertad económica? Sí, a ver, yo creo que el índice de libertad económica, yo le dediqué bastante tiempo en el libro, sobre todo a los ejemplos de lo que se desprende del índice de libertad económica, porque en realidad yo diría que es el único dato ficticio, pero es dato, construido por ellos, que les da cierto aval de lo que ellos dicen, ¿no? Porque si no, básicamente lo que hablábamos recién, ¿no? Yo te cuento Estados Unidos, China, países nórdicos, vos me decís, che, ¿dónde se sustenta lo que dicen estos tipos? Porque no tienen ninguna base real de que la libertad económica lleva a un mayor bienestar. Entonces, el único artilugio que tienen es usar este índice de libertad económica que lo construyen ellos mismos. En realidad es una agrupación conservadora, Heritage Foundation, una fundación conservadora de Estados Unidos, que lo que hace es construir este índice para que justamente les dé aval para promover estas ideas. Pero en realidad lo que hacen ellos es todo un dibujo, vamos a decir así, o sea, construyen un índice en función de un dibujo. ¿Por qué digo que es un dibujo? Bueno, porque por ejemplo, hay muchos, está todo construido más de un dibujo, pero tiro un ejemplo. Por ejemplo, vos lo que tenés es que los países con menor presión tributaria, por ejemplo, no son los que ranquean más. Entonces, cuando decís, bueno, ¿qué es la libertad económica según ellos? Bueno, por ejemplo, que te cobren pocos impuestos. Entonces, lo que hacen es poner la cuestión tributaria en uno de los 12 indicadores que mide todo el índice de libertad económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queda totalmente diluido. Entonces, vos tenés países con alta presión tributaria que están arriba en el ranking de libertad económica. Lo cual, claramente, a ver, uno cuando escucha 5 minutos a Milei se da cuenta que los impuestos son un robo, que los gastos del Estado también no es conveniente que haya un Estado grande, ¿no? Porque hay que ir hacia la eliminación del Estado. Y después, por otro lado, tenés los países también, de nuevo, con más gasto público, o al revés, o lo podemos ver en su antítesis, que los países con menor presión tributaria y con menos gasto público son países africanos que ranquean muy mal. Luego decís, che, bueno, ok, pero ¿cómo hacen entonces? Bueno, lo que hacen es ponerte indicadores subjetivos, funcionamiento de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, con el funcionamiento de la justicia, ¿qué es lo que dicen? Bueno, funciona mal, bien, según una encuesta que se hace, cada país, qué sé yo, qué sé cuánto, y entonces ahí ranqueas abajo. Entonces, ¿qué pasa con los países africanos? Que les da muy bien en términos de libertad objetiva, a mi modo de ver.
¿no? Porque tenés menos Estado y tenés menos impuestos. ¿Qué más querés? Es el modelo que ellos quieren. Ahora, ¿qué pasa? Ah, no, me metés que la justicia funciona mal, entonces se te cae todo. Entonces, digo, justicia por nombrar algo uno, hablan de eficiencia del Estado, en fin, hablan de una serie de indicadores, los cuales lo bajan a los países africanos. Entonces esto hace que no lideren el ranking. Pero, ¿y cuál es el país número 1 del ranking? Singapur, que es el que exploramos en el libro. Bueno, entonces vos decís, bueno, ok, Singapur es la tierra de la libertad. Te vas a estudiar Singapur y ¿qué es lo que ocurre? 8% del PBI está explicado por empresas estatales, cosa que no miden ellos. ¿Por qué no miden el porcentaje del PBI que representan las empresas estatales si el Estado no puede administrar bien nada, ¿no? Si el Estado hay que eliminarlo o hay que achicarlo. El 8%, o sea, digamos, estamos hablando de una porción muy importante. El mayor poseedor de tierras en Singapur es el mismo Estado, que lo destina a planes de vivienda y a planes industriales. Y los planes de vivienda no te permiten comprar, o sea, no se desprende nunca de la tierra el Estado. Lo que hace es alquilártelo de por vida, vamos a decirlo así, planes de 80, 90 años de alquiler. Entonces vos directamente alquilás ahí y tenés de por vida tu casa, pero no es tuya, ¿no? Es del Estado. La tierra sigue siendo del Estado. Entonces digo, se cae por todos lados. Aparte, bueno, ni que hablar de que no tienen en cuenta las cuestiones políticas. Hace más de 60 años que está en el poder el mismo partido político, el PAP, Partido de Acción Popular. Entonces decís, che, pará, ¿qué libertades? ¿Qué tierra de las libertades? Y bueno, de hecho, tal es así que Milei en su reciente libro, la imagen de arriba del capitalismo próspero que quiere mostrar es una foto de Singapur. Lo cual claramente no funciona así. A ver, y en el libro exploramos quizás algunas cosas que son más en detalle. No puedes mascar chicle que vas preso, tienen pena de muerte, tienen hasta penas corporales. En fin, digo, no es Singapur, no es un modelo de libertad bajo ningún concepto. Entonces, por eso ellos no usan Singapur, y entonces van al ejemplo de Irlanda. Yo me fui hasta Irlanda para ver qué hace Irlanda, digo. Y ahí he hecho mucho contenido también en redes sociales sobre esto, porque básicamente te encontrabas con Irlanda que no tiene nada de libertario, al revés, ¿no? A quien quiere un bienestar social, podría irse de Irlanda perfectamente, porque básicamente, bueno, nada, empezando porque las empresas estatales tienen un rol preponderante, tienen una empresa de agua que te da agua potable y gratuita para toda la población. O sea, ya arrancamos por ahí. Y después, bueno, no, los impuestos al consumo son más altos que en Argentina, tienen por ejemplo 23% contra 21% que hay en Argentina, tienen planes de vivienda, tienen planes sociales, si vos te quedás sin trabajo te siguen aportando tu sueldo durante una gran cantidad de meses, y si justificás que no encontraste trabajo te lo siguen aportando, tienen salud y educación gratuita, en fin, no tiene nada que ver con lo que plantean los libertarios. Lo único que sí tienen, que por eso yo a veces cuando ya entro en algunos terrenos de discusión teórica con los libertarios, es que le cobran menos impuestos a las grandes corporaciones, le cobran el 12,5%, entonces eso hace que vos querés tener tu sede en Europa, entonces te instalás en Irlanda. Entonces, eso atrajo muchos capitales para que instalen la empresa en forma ficticia ahí. Apple, en forma ficticia no, para que instalen la sede social ahí. Apple, Meta, instala sus oficinas ahí. Entonces eso te agranda el PBI. Como es poca la población, son 5 millones de habitantes, si no me falla la memoria. Entonces lo que ocurre es que te da un PBI per cápita alto. Entonces los libertarios te dicen que es porque como cobran pocos impuestos, tenés un PBI per cápita alto. Lo cual es un PBI per cápita alto porque se instalan las empresas, registran las patentes ahí, pero en realidad eso no se vuelca en nada en la sociedad, o se vuelca poco en la sociedad. De hecho, cuando uno va a los datos y se fija la gente contratada, si sobre todo está contratada por estas grandes corporaciones, te da que no, que emplean creo que aproximadamente el 15% de los empleados nada más de Irlanda los emplean estas grandes corporaciones. De hecho, yo cuento algo gracioso, digo, porque yo cuando fui ahí, digo, bueno, ahora acá está instalada la sede central de Apple, voy a ver por lo menos un Apple Store, voy a ver qué tan lindo, deben haber hecho el mejor Apple Store de todo el mundo acá, con las inversiones que hicieron, y no tienen ni siquiera un Apple Store, o sea, no tienen ni siquiera una tienda de Apple. Entonces, básicamente es eso, Irlanda es eso, es una gran cáscara que usan los libertarios para usarlo como modelo, pero que el libertario no tiene nada y que a su vez los datos no se ven reflejados en un mayor bienestar de la población. Increíble. El otro día escuchaba a Álvarez Agis que decía que el régimen que quieren imponer ahora con la ley ómnibus del RIGI es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en Nigeria. No sé, la verdad que lo desconozco, no sé si funciona de forma similar a la República Democrática del Congo, si hay un régimen parecido ahí, donde de hecho hay una explotación laboral en las minas de cobalto que es terrible. Sí,
A ver, yo no estudié en profundidad los casos africanos de estos regímenes de inversiones, pero claramente, a ver, uno se da cuenta por el nivel de la presencia del Estado y el nivel de gasto público que generalmente los lideran países africanos, en que hay cierto liberalismo, vamos a decirlo así, para extraer los recursos, ¿no? Entonces a mí me parece que eso sin duda, sí, también nombró el caso de Angola. Yo estuve en Angola, pero no fue mucho antes, y no, la verdad, no sé el régimen de extracción que tienen, pero sin lugar a dudas siempre ocurren estas cosas, ¿no? Los países más subdesarrollados son más propensos a establecer estos regímenes, y después hay países como los nórdicos que para hacer extracción tenés que justamente dejar un buen capital en el país, contratar gente del lugar y demás. Esto, esto suele pasar y bueno, es producto también de esto mismo que hablábamos antes, o sea, tanto la presión tributaria, o sea, los impuestos que te cobran, lo que te roban con los impuestos, según mi ley, tanto como el gasto público, los países africanos son los países que lideran. En el caso de la presión impositiva, lo lideraba Guinea Ecuatorial y Nigeria, se alternaban. Y en el caso del gasto público, el menor gasto público, el último dato es que lo lidera Somalia. Yo fui a las reuniones ahí del FMI en Washington hace un mes, una cosa así, y justamente lo escuché al ministro de Economía de Somalia diciendo que estaban creciendo gracias a que estaban expandiendo el gasto. Así que ni siquiera el dato que te estoy dando de Somalia evidentemente está desactualizado, así que hay que ver después los nuevos datos. O sea que hay países africanos que están viendo que la solución tampoco va por el lado de lo que proponen las ideas más radicales libertarias. Y hablando de presión tributaria y demás, Milei dijo que el que fuga es un héroe. Eh, ¿Es un héroe el que fuga? Sí, a ver, claramente no. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? A mí me parece que, a ver, en la contienda electoral que él diga eso era algo que generaba impacto. Yo no estoy de acuerdo con que lo diga, digo, pero tiene cierta lógica para llamar la atención, para tratar de captar votos. No sería el primero y el último que dice algo para llamar la atención y tener un buen resultado electoral. Lo cual es repudiable igual, pero digo, es una práctica habitual. Pero que lo diga siendo presidente me parece sumamente grave, porque básicamente lo que hace es que no te genera ningún estímulo a pagar impuestos. O sea, pensémoslo de la óptica de un empresario, ¿no? Si te dice, bueno, que el que fuga o el que evade es un héroe, ¿a dónde nos lleva? O sea, si vos estabas en duda entre si pagar impuestos y no pagarlos, no los pagás. Y a mí me parece que sería totalmente razonable. ¿Por qué? ¿Por qué va a meter preso a alguien? Si después de decir esto. Igual en Argentina nadie va preso por no pagar impuestos, pero quiero decir, ¿vos te vas a sentir hostigado por la FIP después de escuchar esto? Y suena raro, ¿no? Y si te sentís hostigado por la FIP, vas a pensar que en realidad es un rival político, porque en realidad lo que acaba de decir el tipo es justamente avalar estas cuestiones. Así que a mí me parece que es bastante desafortunado eso y me parece que está mal que él como jefe de Estado, digo, como él a veces dice que no se mete en la justicia porque es el jefe de Estado, entonces él no quiere decir, ayer en el acto gritaba todo el estadio que quería a Cristina presa y no sé qué, y él dijo, yo no me meto en la cuestión, no, por favor, no me metan en más problemas. Yo cantaría con ustedes, creo que dice, yo cantaría con ustedes, pero no puedo por el rol que tengo. Bueno, así como tiene ese rol, también tiene el rol de no promover la evasión de impuestos. Me parece que eso es importante. Sobre todo, digo, porque la fuga de impuestos, la fuga en sí mismo puede ser también legal, ¿eh? Ojo, también la cuestión técnica, pero hay una parte de esa fuga que es ilegal. ¿Por qué? Porque se considera para las cuentas nacionales fuga cuando vos compras dólares y lo dejas abajo del colchón. Eso también es fuga, porque no está dentro del sistema. ¿Tá? Pero a su vez, la fuga que es en serio es otra, ¿no? Que es justamente puede estar evadiendo impuestos y que generalmente se hace para evadir impuestos. Sí, a mí cuando dijo eso, siendo jefe de Estado, no candidato, fue como, bueno. Eh, y pues es una cuestión ética también. O sea, no es que los impuestos son pura y lisa y llanamente un robo, o sea, hay una retribución a cambio, o sea, uno paga impuestos para tener la calle asfaltada, luz, policía, seguridad, que es lo que, por ejemplo, los libertarios en Estados Unidos que se fueron a Grafton y fundaron su pequeño pueblo libertario y bueno, pidieron que les quiten todo, policía, seguridad, todo, bueno, se los terminaron comiendo los osos. Eh, Sí.
ahí está justamente el rol de lo público, ¿no? De la cosa pública. Y ya que estamos con esa cuestión, hay algo de lo que te ocupás en el capítulo 8, de justamente esto. ¿Cómo sería una ciudad libertaria? Una especie de, no sé, de Felicitonia, como en Los Simpsons, pero libertaria. Claro. Sí, ahí claramente ahí lo que exploramos es un caso muy anecdótico, digo, de lo que es Londres, que dejaron toda una porción de la ciudad sin código urbanístico, vamos a decir así. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el código urbanístico en las ciudades? Bueno, te ordena, ¿no? O sea, que hay una plaza, sabes que hay una determinada altura, ¿no? Hay sectores que son destinados a sectores verdes, hay sectores que, digamos, no te permiten hacer un edificio de tanta altura, ¿no? Y demás, ¿no? Es un código urbanístico, igual hay una convivencia que ahí se ve plasmada. Que después, obviamente, no se la puede criticar. De hecho, es muy criticado el código urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, digo, pero hay un orden que puede no gustarnos, pero que existe. Que después hacen excepciones, digamos que ahí está el problema, ¿no? Ahí, pero bueno, eso ya es más teoría, cuestión local de la economía de Buenos Aires. Pero digo, más allá de eso, lo que digo es, con este experimento lo que se mostró fue que, bueno, ok, si yo te libero una parte de Buenos Aires y te digo, bueno, vos construí todo lo que quieras, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, lo que pasó en Londres fue que nadie invirtió. ¿Y por qué nadie invirtió? Y vos decís, che, pero me diste toda la libertad. ¿Por qué no invirtieron? Bueno, no invirtieron básicamente porque el capital también requiere seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ok, supongamos que digo, bueno, voy a agarrar este lugar y me voy a hacer un edificio de 100 pisos. Voy a hacer un edificio de la puta madre. 100 pisos, voy a tener una vista fenomenal, lo vendo, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa? Al no haber código urbanístico, vos podés tener al lado de tu edificio uno de 200 pisos, que te tapa toda la luz, digamos. O sea, digamos, pueden pasar cualquier cosa, o ¿qué te asegura que va a haber un espacio verde y que no va a ser edificio, 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 horrible, que te alcancen las cloacas, que te alcance, ¿no? Entonces este desorden no es atractivo incluso para el capital. Digo, es perjudicial para los trabajadores, no poner reglas, e incluso es perjudicial para el capital. Por eso digo, a ver, y para eso para lo que lo entendamos, a ver, si la escuela austríaca hubiese sido tan eficiente en demostrar estas cosas, o el anarcocapitalismo hubiese sido tan ejemplar y tan buena idea, los capitalistas lo hubiesen promovido en todo el mundo. No ocurre eso. No ocurre eso porque el capitalismo requiere de un Estado que acomode también y que fije las reglas para que justamente este capitalismo se siga desarrollando. No existe, digamos, y acusar a Keynes de marxista es un delirio, pero es un delirio porque Keynes justamente lo que hace es reimpulsar la tasa de ganancia, ¿no? Hace intervenir el Estado donde los grandes capitales no quieren volver a reinvertir. Lo dice explícitamente Keynes, no es que estoy reinterpretando a Keynes. Keynes lo que dice es que cuando los animal spirits, o sea, cuando el clima de negocios está deprimido, como nadie quiere invertir, lo que ocurre es que tiene que invertir el Estado para que se reactive la economía y después ahí sí quieran invertir los capitalistas. O sea, él dice, si yo pudiese juntar a todos los capitalistas de un determinado país, le digo, che, hagamos una cosa, pongan plata todos juntos y contraten personal, ni siquiera hace falta el Estado. Pero el problema es que no pasa eso. Vos cuando le decís a un empresario y estás en depresión, vendés menos, baja los precios, porque ese era el contexto de la crisis del 30, y le decís, che, vení, poné plata. El tipo te va a decir, ni loco, pero si estoy vendiendo menos, no voy a poner un mango. Entonces, ahí es lo que pasa, y ahí es donde Keynes dice, che, esto no se resuelve con el equilibrio de oferta y demanda, porque esto se me viene para abajo y no termina nunca de caer. Entonces lo que ocurre es que agarró Keynes y dijo, bueno, ok, que si nadie quiere poner plata, que la ponga el Estado, hace obra pública, que encima le genera un bienestar a la sociedad. Entonces, a través de la obra pública, de la gente contratada de la obra pública, de la capilaridad que tiene, o sea, que vos tocas muchos rubros cuando haces obra pública, ¿no? Pues no pensemos solamente en una ruta, pues construir viviendas, etcétera, vidrio, cemento, bueno, acero, todo lo que se les ocurra, reactivar la economía. Entonces ahí sí, el empresario dice, el que tiene un supermercadito o el que produce alimentos, dice, bueno, ok, voy a producir. Pero Keynes justamente pensó esta teoría para salvar al sistema capitalista, no para destruirlo, no es un marxista. Eso es un delirio, una construcción total de la escuela austríaca que no tiene ningún sustento. Entonces, yendo para atrás un poco, lo que justamente Keynes fue funcional al capital. Entonces, el capital no solamente necesita orden, sino que también necesita que en momentos en los cuales la economía esté en una mala situación, sea el Estado el que intervenga para reactivar la economía. Así que en definitiva, digo, la escuela austríaca tampoco tiene sustento por el lado del capital. Eso me parece importante destacarlo, ¿no? Porque a veces
a Milei nosotros lo vemos como una contraposición, ¿no? Milei es el capital y nosotros los trabajadores. Ojo, ojo, porque el capital no es Milei. Puede ser que sirva en este intermedio para llevar algunos beneficios al capital y a cierto capital, no a las pymes y demás. Obviamente, el capital extractivista con este RIGI que vos comentaste recién se ve beneficiado, ¿no? Pero digo, en casos puntuales se puede haber beneficiado, pero en el largo plazo esto no es lo ideal tampoco para el capital. Claro, es que esto remite a la falacia que mencionabas al principio de la charla, ¿no? De equiparar capitalismo con liberalismo, ¿no? Donde se confunde un sistema económico realmente existente con una ideología política que se ancla en ciertos aspectos de esa realidad política económica. Otro de los aspectos es esta cuestión de ver al Estado como una especie de entidad externa, exterior, que viene desde afuera y nos mete la mano en los bolsillos, ¿no? La banda de ladrones, la presentan ellos, ¿no? Como la presenta Sí, sí. Milei, cuando en realidad es la formación política que va de la mano con el sistema capitalista, no hay una especie de antagonismo ahí, eh, y que forma parte del proceso de valorización y del proceso de acumulación capitalista y demás. O sea, no existe un capitalismo sin Estado, jamás se dio en ningún lado. El caso más cercano que yo conozca es el que vos mencionaste, Somalia, que es prácticamente una especie de Estado fallido. No sé en qué estado se encuentra hoy Somalia, pero es una especie de Estado fallido. Y obviamente, parecido a Haití, ¿no? Gobiernan o mandan las bandas eh, criminales que, bueno, básicamente gobiernan o oprimen a la población con el garrote, literalmente. Ya como para ir, si te parece, cerrando. Eh, ¿Cuál sería tu balance hasta ahora de este experimento liberal libertario que estamos soportando? A ver, hay mucho dato con respecto a esto. Trato de no aburrir con los datos, sino ir a los conceptos más generales. A mí me parece que es un modelo de ajuste típico que vivió la Argentina, un ajuste ortodoxo, o sea, un ajuste donde aumentan los impuestos, donde incluso está la intención de aumentar ganancias para los trabajadores de mayores ingresos, donde se aumentó el impuesto país, donde en definitiva también aumentaron los servicios públicos, aumentó el combustible, etcétera, etcétera. O sea, hay un ajuste ortodoxo donde recae, contrariamente a lo que nos planteaba Milei, sobre la gran parte de la población, sobre todo sobre la clase media y la clase baja. A mí me parece que este ajuste es tradicional, a diferencia de lo que dice y plantea Milei, es un ajuste tradicional. Que incluso Milei, cuando estaba en la oposición, decía justamente esto, que fracasaban porque era un ajuste tradicional. Él lo que dice es que va a venir, ahora le cambian en vez de lluvia de inversiones, crecimiento en B, ¿no? Siempre hay alguna cuestión que lo que hace es reactivar. Yo vengo diciendo por todas las redes sociales, por todos lados, que ese crecimiento en B, como lo plantea Milei, no va a producirse. Es falso. Lo que sí puede ocurrir es que haya sectores que son los que estamos viendo que están ganando, que es el sector agropecuario, la minería, los hidrocarburos, que sí van a generar, digo, porque esto es importante, porque cuando uno mira los datos, ves que te puede dar en algún momento crecimiento económico. Claro, de estos tres sectores que crecen mucho, pero después que sea palpable a la gente en la calle, que perciba que va a tener bienestar, lo digo con 100% de certeza, que eso no va a ocurrir en el gobierno de Milei, mientras siga con esta regla, ¿no? Siempre uno tiene posibilidades de arrepentirse y de cambiar el rumbo, digo, pero con esta receta no va a llegar ese mayor bienestar a la población en general. Sí a ciertos sectores y obviamente a quienes trabajan en esos sectores, que es una parte minúscula de la población. Entonces, el diagnóstico es que es un ajuste tradicional en el cual están ganando los sectores puntuales, sobre todo vinculados con el extractivismo, que aparentemente por las propuestas que hace Milei van a seguir, por más que simplemente o no, el rígido, no sabemos cómo va a terminar eso, van a terminar beneficiando a estos sectores. Y el resto de la población me parece que va a tener un ajuste, que es cierto que en algún momento puede mermar este ajuste, como toda cuestión que toca un piso, puede estabilizarse en un piso más bajo, la inflación puede ir a la baja. Ojalá que así sea, digo, dentro de todo este malestar, ojalá que por lo menos logren bajar la inflación, porque es el mecanismo más sencillo para reducir salarios.
Entonces, a mí me parece que se va a dar eso, que vamos a ir a un gobierno que debiera ser un poquito más estable. Ahora, la verdad es que esto te lo venía diciendo hasta ahora, y ahora que vemos lo del dólar no sabemos cómo va a terminar. De nuevo, si trata de aplicar pragmatismo, tendría que ser, si Caputo, como entiendo que es más un pragmático, con el cual no concuerdo en nada, digo, pero quiero decir, por lo menos tiene un poco de conexión con lo que pasa en el suelo, ¿no? En la tierra. Me parece que si intervienen un poco va. Y bueno, y si genera un ajuste que genera estabilidad, puede ser relativamente exitoso en los términos de ellos, ¿no? No en los términos de la población. La pobreza va a aumentar, los salarios van a caer, el desempleo va a aumentar. Eso no hay duda, eso va a ocurrir. Ahora, lo que sí podemos decir es que en sus términos quizás sea exitoso que haya un ajuste que genere estabilidad. A mí lo que me parece interesante ahí destacar es eso. Los ajustes de Argentina, ¿por qué no fueron exitosos? Bueno, porque los ajustes por lo general en Argentina, de la Rúa, no sé, Macri o quienes querramos poner como ejemplo la dictadura militar, ¿por qué no fueron exitosos? Porque generaban ajuste y no me daban estabilidad. Porque fue, a mi modo de ver, un ajuste exitoso el de Menem. Bueno, porque fue un ajuste y generó una estabilidad. No una estabilidad que la podemos criticar de todos lados, no mayor endeudamiento, lo que fuera, pero generó una estabilidad. Bueno, este está haciendo un ajuste y por ahora no sabemos si genera estabilidad. A razón de lo que está pasando estos 2 o 3 días, te diría que no, pero puede llegar a lograrla. Entonces podría ser exitoso en los términos de ellos, pero no exitoso sin lugar a dudas para las grandes mayorías. Bueno, Guido, te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría. Eh, Gracias a vos. bueno, los que nos están viendo, suscríbanse a su canal. Guido está en todas las redes como Economía sin Falacias. Compren su libro o consíganlo. Falacias Libertarias se llama la obra de la Picus. editorial Sicus, Ediciones Sicus, Sicus con doble C en las C que son del medio. Y bueno, suscríbanse a Postdata. Guido está también en SRL, un programa periodístico. Así que nada, suscríbanse a Postdata, a SRL Periodismo, síganlo en Instagram. Eh, y bueno, nada. Eh, es bueno apoyar estas iniciativas independientes y más con el ajuste brutal que justamente está recayendo sobre nuestros hombros. Así que nada, Guido, te mando un abrazo grande Otro para vos. Muchas gracias por el tiempo. y nada, te agradezco nuevamente y bueno, nos veremos la próxima, gente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.